Hola chicos, ¿cómo están? Como ustedes saben, desde la clase pasada les dije que era probable que esta clase se las tuviera que dejar grabada porque no iba a estar en el país. Entonces estoy haciendo un curso de endoscopía y como pueden ver estoy en un cuarto de hotel y me va a quedar muy complicado el lunes porque el lunes es el día que vuelo para Costa Rica. Entonces, para que no perdamos la clase y no se nos vaya a complicar más, voy a grabarles la clasecita de hoy. Entonces ustedes la pueden ver cuando gusten. Está grabada, bueno, yo se las voy a intentar subir a YouTube, pero también les va a quedar por acá en Teams. ¿Ok? Entonces, chiquillos, vean, el tema que vamos a ver hoy es el más sencillo de todo el bloque para poder avanzar rápidamente y que no sea tan tedioso que tengan que ver esto grabado. La próxima semana vamos a ver huesos, fracturas y ese tipo de cosas. Hoy vamos a ver tres pequeños sistemas que sería sistema reproductor, sistema nervioso y endocrino. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con sistema reproductor. Entonces, chicos, recuerden que en el caso de las hembras, el sistema reproductor se compone básicamente del útero, que es el órgano principal y el que dirige la orquesta. El útero tiene estas estructuras que están viendo en la pantalla, donde básicamente nos importan dos estructuras muy importantes, que son los ovarios. Los ovarios son los encargados de producir los estrógenos, que son las hormonas que hace que una hembra sea hembra. Entonces, que tengan el pelo bonito, la feminidad, todas estas características que las hacen más femeninas que el macho, en parte están dadas por el estrógeno. Eh, en este dibujo podemos ver la vagina, ¿verdad? Entonces se ve la vagina, el cervix, que es una parte que separa a la vagina del útero o la primera parte del útero, como lo quieran ver. El cuerpo del útero, que es la mayor parte de la masa. Las trompas de falopio o los cuernos uterinos, es lo mismo. Y en los extremos están los ovarios. Cuando nosotros vamos a realizar una castración, lo que se quita es el útero y los ovarios. Se quita todo. ¿Ok? Hay algunos lugares y puede haber algunos médicos que solo quiten los ovarios y dejan el útero. Esto casi siempre se hace para reducir costos. Si usted solo quita los ovarios, lo que vas a hacer es un sitio de incisión más pequeño, o sea, una cortadita más pequeño porque no tenés que sacar tanto tejido. Eh, Sin embargo, no es bueno que el útero quede ahí adentro, porque si el útero queda ahí adentro se predispone a infecciones, como por ejemplo una, una piómetra de útero, ¿verdad? Una piómetra. Eh, por lo tanto, en una castración, si vamos a quitar, quitamos todo, todo. Eh, Existe también la posibilidad de quitar solo el útero y dejar los ovarios, pero eso no tiene mucho sentido. Eso se hace más que todo en humanos cuando usted tal vez tiene cáncer de útero, pero usted quiere seguir ciclando, ¿verdad? Porque recuerden que quedaría la vagina, entonces que la mujer sea sexualmente activa, que tenga apetito sexual, que no vaya a tener problemas por la falta de los estrógenos. Entonces, ahí se conservan los ovarios. Ahora bien, los ovarios eh, ustedes pueden ver aquí en este dibujito donde se está produciendo un óvulo. El óvulo, chicos, es esa estructura que va a permitir que el espermatozoide lo fecunde y ahí es donde se va a formar un fetito, un bebé. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver el ovario que produce un óvulo,
ese óvulo se va por los cuernos uterinos. Si se topa con un espermatozoide, se fecunda, se implanta, implanta quiere decir que se adhiere como a la pared del útero y se empieza a formar un pequeño feto, un bebé. Esto es una imagen ya tal vez un poquito más real de cómo se ve. Esto sería un útero de una vaca. Eh, Ustedes pueden ver, bueno, la vulva, la parte externa de la vagina, así es como se ve. El cérvix, que sería la unión entre la vagina y el útero, el cuerpo del útero como tal, las trompas uterinas y los ovarios en los extremos. Y vean el del lado derecho, que se ve más o menos cómo es una placenta. En el caso de los bovinos, recuerden que en mamíferos las placentas cambian mucho. La placenta de la vaca es diferente a la de la yegua, es diferente a la de la perra, es diferente a la de la gata. Así es más o menos como se ve la placenta de una vaca eh, y un fetito que se ve ahí adentro. Como les dije, cuando nosotros vamos a realizar cirugías de castración, que la cirugía de castración se llama una ovariohisterectomía, quitamos tanto el útero, por eso es bueno, tomía significa quitar. Entonces, histerec es quitar toda la parte del útero y ovario quitar los ovarios. Entonces se va todo. Entonces, cuando ustedes escuchen una OH, es una cirugía para quitar tanto el útero como los ovarios. Pros y contras de castrar. ¿Por qué a veces es bueno castrar y por qué a veces no? Entonces, los pros, chicos, es básicamente manejo. O sea, no tengo una perra que sangra, no tengo una perra que me la van a buscar los perros, no tengo una perra que se me puede escapar, eh, no tengo una perrita que tengo que cuidar más o menos durante 15 días, ¿verdad? Cada 6 meses. Em, Obviamente, embarazos no deseados. eh, Todos esos son pros, ¿verdad? Que para mí yo los resumo en me es más fácil cuidar a la perra y simplifica mucho mis problemas. Contras. En contras hay bastantes, chicos, porque nosotros estamos quitando un órgano natural, pero principalmente estamos afectando su situación hormonal. Recordemos, chicos, que al final de cuentas las hormonas, tanto la testosterona en el caso de los hombres como los estrógenos en el caso de las mujeres, es algo que nos mantiene, la palabra tal vez no es jóvenes, es vivaces, eh, con energía, con un buen metabolismo. Cuando nosotros nos vamos haciendo viejitos y con la edad, los hombres dejamos de producir testosterona y las mujeres entran en la menopausia, que es cuando hay un nivel muy bajo de estrógenos o, o se acaban, ¿verdad? Cuando llegamos a esos puntos empezamos a tener un montón de problemas metabólicos. Por ejemplo, las mujeres sufren mucho de osteoporosis porque los estrógenos ayudan a fijar el calcio en los huesos. Entonces, una mujer con menopausia tiene huesos más débiles porque ya no hay estrógeno para que el calcio se deposite en los huesos. ¿Ven? Desbalances hormonales también predisponen a ciertos tipos de cáncer. Por eso es que mujeres mayores se predisponen, por ejemplo, a el cáncer de mama, porque ese tipo de cáncer se estimula mucho con los estrógenos. Por eso algunas veces cuando les da cáncer de mama, no solo hay que quitar la mama como tal, sino que también hay que quitar ovarios. Entonces se vuelve un problema también para la mujer. Eh, ¿Y a qué voy con esto? Que cuando nosotros castramos un animal, en general ya sea macho o hembra, lo estamos convirtiendo en un animal viejo automáticamente. Va a ser un animal que va a tener ligamentos más débiles, huesos más débiles, un metabolismo más lento. Entre más viva el animal, vamos a tener más enfermedades metabólicas. Esto incluso nos predispone a hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, Cushing. Hay muchas enfermedades metabólicas que tienen que ver con hormonas. Entonces vieran que no todo es bueno. Profe, ¿por qué es que se hace tanto? Bueno, antes se hacía más porque no sabíamos todos estos efectos secundarios que tenían. Y también porque antes los perros vivían muy poco.
Entonces, al vivir muy poco, los efectos al ser a la larga no los veíamos, porque el perro lo castrábamos al año, pero a los 5, 6, 7 años ya el perro se moría. Ahora ya no, ahora a los 15 años el perro está pura vida. Entonces ahora estamos llegando a un punto en donde notamos enfermedades de viejitos y ya no nos gusta lo que estamos viendo. Entonces, chicos, vieron que ahora hay una tendencia muy grande en donde básicamente si usted puede dejar a su perro entero, o sea, si el manejo es suficientemente sencillo para usted, es más sano dejarlo entero. Profe, pero a mí me dijeron que si la dejo entera le puede dar piómetra, le puede dar cáncer de mama, sí, es cierto. Y al macho le puede dar cáncer de próstata. Lo que pasa es que a nosotros también. Y aún así nosotros no nos castramos, ¿verdad? O sea, a mí me puede dar cáncer de próstata por mala suerte, pero no quiere decir que me voy a quitar los testículos de forma preventiva. Y no se hace porque es más sano estar entero. Entonces, en los animales, entiendan que la razón principal es una cuestión de manejo. Ok, de manejo. Ahora, hay especies en las que el manejo se vuelve terriblemente complicado, como es el caso de una gata. Eh, ¿Cómo hace uno, chicos, con una gata eh, que, por ejemplo, va a entrar en celo cada 3 semanas? ¿Verdad? Todos los meses se va a escapar, maullar, va a ser terrible. Entonces, hay especies en las que tal vez es un poco más cómodo, como por ejemplo una perra, sí, pero hay especies en las que, por ejemplo, una gata, yo lo veo muy difícil tenerla entera. Entonces, yo diría que ahí sí, casi que imposible, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en eso también, porque al final de cuentas, la mascota es una compañía, no debería ser una tarea. Entonces, en el momento en que eh, la libertad o cómo poder decirlo, mi mascota empieza a ser una carga para mí, tampoco es buena idea. Entonces hay que valorar un poco los pros versus los contra, según lo que ustedes puedan hacer, ¿verdad? Según las condiciones de ustedes y el animal. En el caso de los machos, particularmente importante los testículos. Entonces los testículos producen la testosterona y es lo que hacen al macho ser un poco más agresivo, normalmente es un poco más grande, más musculoso, más dominante, que busca a las hembras y todo lo demás. Esto tiene una fuente hormonal bastante grande. El tipo de cirugía que se hace se llama una orquiectomía y una orquiectomía es básicamente retirar los testículos. ¿Se puede hacer una vasectomía como en humanos? Sí, sí. Entonces, en la orquiectomía, o sea, en la castración de perros normal y corriente, lo que hacemos es quitar los testículos del todo. Eh, Voy porque el internet se me va a veces. Ok, creo que ya. Entonces, normalmente, chicos, en una castración de macho, lo que hacemos es quitar los testículos por completo. En el caso de los humanos, como no, como no lo vamos a quitar, eh, tal vez lo que es más común es una vasectomía, ¿verdad? Si, por ejemplo, en los humanos no quieren tener bebés, bueno, de hecho yo tengo una vasectomía, no se quita el testículo, sino que lo que se hace es ligar o cortar, normalmente se corta los conductos deferentes, que en esta imagen, voy a ver si se los puedo seleccionar aquí, ok, que en esto sería más o menos esto, ok, este conducto que está acá se corta. El testículo queda adentro, de hecho los testículos no se sacan, ¿verdad? Entonces, el testículo queda adentro, se corta un pedacito y listo. Los espermatozoides, digamos que no pueden salir del testículo al pene, eh, y ya, no puede dejar a una mujer embarazada.
En el caso de un perro se podría hacer, sí. Lo que pasa es que normalmente en un perro usted quiere castrarlo, no solo para que no pueda dejar a la perra embarazada, sino también por una cuestión de manejo. Entonces usted no quiere que su perro sea agresivo, no quiere que moleste a otras perras, no quiere nada de eso y por lo tanto castrarlo es una excelente opción, ¿verdad? Pero de nuevo, esto va a depender un poco de la situación de cada quien. Yo, por ejemplo, chicos, tengo una visión tal vez un poco más amplia que otros colegas, o no más amplia, un poco diferente por lo que yo hago. Entonces, muchos de mis casos son ortopedia. Vieran la gran cantidad de problemas que yo tengo con ligamentos rotos y huesos rotos en perros que están castrados. Que yo sé que en perros que no estuvieran castrados no hubiera pasado nada. Ligamentos en la rodilla que se rompen, ligamentos cruzados que se rompen facilísimo. Son por problemas hormonales, porque esos ligamentos se vuelven significativamente más débiles. Entonces, es algo que a mí me preocupa y es algo que yo intento ver desde ese punto de vista. He intentado educar a la gente, especialmente esto es importante si usted tiene un animal de raza grande. Animales como los Rottweiler, o los pastores alemanes, los grandaneses, son animales que si podemos conservar enteros es muchísimo mejor. La calidad de vida, la salud y todo lo que vamos a poder manejar es increíblemente superior. Un ejemplo que es súper clásico es, por ejemplo, los labradores. Los labradores tienden a ser animales muy comelones. Uno castra un animal de estos y al ratito está súper gordito, ¿verdad? Obviamente hay un problema de manejo porque el dueño le da más comida a la que necesita, pero el punto es que al final de cuentas pasa. O sea, castras el perro, pum, se te pone gordito. O por ejemplo con un pug, lo castras y el perrito gordillo, ¿verdad? El otro día. Entonces, no es algo que nos entusiasma mucho. Entonces yo a veces les digo, mira, si el perrito vive solo, si no hay hembras en la casa, y si usted no le incomoda, déjalo entero. O sea, te va a vivir más sano, te va a vivir por más tiempo y no vas a tener todo este montón de problemas. ¿Y qué es una vasectomía entonces? Eh, Aquí está en un dibujito. Entonces, la vasectomía es cuando quitamos esos conductos deferentes, que son los que llevan el semen del testículo, bueno, los espermatozoides. Recuerden que el semen es la combinación también de los espermatozoides con ciertas glándulas accesorias. O sea, el semen es espermatozoides, más un liquidito que da la próstata, más un liquidito que da otras glandulitas, todo junto, eso es el semen como tal. Entonces, nosotros lo que cortamos es para que los espermatozoides no puedan salir. Un hombre con vasectomía igual puede eyacular. Sale un semen, digamos que sin espermatozoides. ¿Ok? Porque hay más fluidos que componen el semen. Esta es una imagen que me gusta mucho como para intentar enseñarles la importancia de la testosterona. En el caso de los hombres, testosterona alta afecta en todo, en la manera de pensar, en la cantidad de músculo, en la calidad de los huesos, en la energía. Y cuando tenemos poquita testosterona, nos cuesta pensar, cansado siempre, depresión, normalmente acumulamos grasa más fácil, poco apetito sexual, disfunción eréctil, riesgo de osteoporosis. Y todo esto que les estoy contando, ¿a quién les pasa? A los viejitos, a los viejitos. Y en parte es por esto. Por eso, en países un poco más desarrollados, normalmente cuando un señor pasa de cierta edad, se le hace algo que se llama una TRT. Una TRT es una terapia de reemplazo de testosterona. O sea, como sabemos que los testículos ya no producen testosterona normalmente, se inyecta como un físico-culturista. Entonces se le inyecta la testosterona, nada más que no se inyectan tanto como ellos. Entonces no tenemos los efectos secundarios, simplemente lo que hacemos es normalizar lo que debería tener el cuerpo. Nos va súper bien.
Nos va súper bien. En Estados Unidos es algo que se hace muy común y tenemos señores que viven por mucho más tiempo, se sienten mejor, más fuertes. Evidentemente, Estados Unidos es un país con muy malos hábitos de salud en general, alimenticios y demás, pero hay otros países en los que se hace la terapia de reemplazo hormonal con mejores hábitos alimenticios y les va súper bien. Ahora, eh, sistema nervioso. El sistema nervioso a mí me gusta. Sistema nervioso, chicos, básicamente tenemos sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central vamos a hablar de cerebro, columna. Sistema nervioso periférico vamos a hablar de eh, todos estos nervios que irrigan o irradian a brazos, piernas, todo esto. ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos de sistema nervioso, el sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, columna y el periférico, que son todos estos nervios que, por ejemplo, si yo me pellizco un dedo, yo siento en el dedo, ¿verdad? Esos son nervios periféricos, es todo lo que me da inervación eh, para mis órganos, para mis músculos y demás. Algo que me interesa que sepan es que, bueno, el cerebro es el rey, ¿verdad? Entonces el cerebro es el que manda, es el centro de procesamiento. La columna es la reina. La columna eh, se divide por partes. Tenemos una región cervical, una región torácica, una región lumbar, una región sacra y el coxis, la colita. Cada parte de esas tiene una tarea en específico, controlan ciertas partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, la región cervical, que sería como la parte del cuello, controla los brazos, las manos, respirar, comer. La región torácica controla el funcionamiento de todo el tórax y del abdomen. La región lumbar, las piernas, las rodillas, los pies, sentarme. La región del sacro, nalgas, intestino, riñón, pene, vagina. Y coxis, que sería en nosotros los humanos es un huesito chiquitito, pero en perros y en gatos sería toda la cola. ¿Y por qué les cuento esto? Porque, por ejemplo, si un perro tiene un accidente, le pasa un carro por encima y le pasa eso que está ahí en pantalla, que vean que tenemos la columna y vean que hay una fractura, se los va a señalar aquí. Vean que aquí tenemos una fractura, o sea, la columna debería venir acá con el mouse, ¿verdad? Aquí ocurrió una fractura. Entonces, ustedes van y se devuelven a la diapositiva que el profe les enseñó, más o menos está pasando por acá. ¿Ok? Entonces, si esto se jodió, ¿qué jodimos? Controla el funcionamiento del tórax, el abdomen y no solo eso, sino que como el daño está acá, todo lo que está para ahí abajo tampoco va a servir. Entonces no le sirven las piernas, las rodillas, los pies, no sirven las nalgas, no sirve el intestino, no sirve el riñón, no sirve el funcionamiento sexual, no sirve nada. Entonces, ¿qué va a pasar con un perrito así? Que ocurrió un daño acá. No funciona entre comillas el abdomen, no van a funcionar las patitas, no va a poder caminar con las patillas de atrás, no las va a poder mover, no va a poder orinar, no va a poder defecar, no va a poder mover la cola. Si hubiera pasado solo aquí, seguro todo esto sigue normal y nada más no puede mover la colita. Si pasa más bien más arriba, si pasa en el cuello, ¿qué pasa? No puede mover las manos, no puede mover los brazos, no puede comer, no puede mover las patas de atrás tampoco, no puede mover la cola. Ven. Entonces, chicos, vean qué importante entender, entender que si yo sé un poquito de anatomía y sé dónde está el peligro, qué pasó, entonces ya sé qué esperar de ese paciente, ¿verdad? O sea, veo la lesión así en una radiografía, yo ya sé que este perro no me mueve las patas de atrás, porque entiendo que esa parte de la columna que se dañó tiene que ver con esas cosas.
Entonces yo no ocupo ver el paciente para saber que no puede mover las patas de atrás. Y curiosamente, perfectamente puede mover las manos. Debería poder mover las manos sin ningún problema. Y en realidad es muy probable que el perro ni siquiera tenga dolor, porque más bien no siente, o sea, no llegan los mensajes nerviosos. Entonces es curioso porque es un perrito que usted lo ve nada más echado, tranquilo ahí, pero se siente obviamente mal y no puede mover las patitas. Y ya para ir terminando, vámonos con sistema endocrino. Hay algo que me interesa que les quede muy claro, que es este tema de eh, la insulina. Entonces, así súper básico, chicos. Ustedes comen cualquier carbohidrato. ¿Qué es un carbohidrato? Azúcares. O sea, usted se come una cucharada de miel, una manzana, una papaya, arroz, pan, todo eso son carbohidratos. El organismo lo agarra y lo descompone en la molécula más simple. La molécula más simple de cualquier carbohidrato es azúcar. ¿Ok? Entonces, cuando usted se come una manzana y cuando usted se come un pedazo de pan para el cuerpo, al final de cuentas es lo mismo porque los dos son energía, o sea, los dos son carbohidratos. Evidentemente, la manzana trae un poco más de nutrientes, la manzana no hace un pico de insulina tan alto y tan rápido, pero al final de cuentas los dos son azúcar. El cuerpo obtiene energía a partir de estos dos alimentos. Cuando usted se la come, su estómago la desintegra y su intestino la absorbe. Y ese azúcar que el intestino empieza a absorber llega a la sangre y empieza a dar vueltas por toda la sangre. ¿Ok? Cuando tenemos azúcar en sangre, para que los músculos, las células la puedan usar, hay que producir insulina. Si yo no produzco insulina, esa sangre con azúcar no se puede utilizar. Y si yo tengo azúcar en la sangre, azúcar muy alta, me voy a sentir terriblemente mal. Entonces hay que usarla. Entonces el cuerpo produce insulina. La insulina lo que hace es que todas sus células puedan usar ese azúcar. Si usted es diabético, lo que pasa es dos cosas. O usted no produce suficiente insulina o usted es resistente a la insulina. O sea, o su cuerpo no produce lo que necesita o lo produce, pero puede ser que no sea en la cantidad necesaria o que sus receptores, o sea, que sus células no la acepten adecuadamente. Entonces, al final de cuentas, digamos que la insulina no sirve y entonces su cuerpo no la puede aprovechar. Entonces, en ambos casos tenemos que inyectarnos insulina. ¿Okay? La insulina es una hormona y la produce el páncreas. La eritropoyetina es otra hormona, nada más que la produce las glándulas adrenales, son unas glandulitas que están arriba del riñón. Y la eritropoyetina es una hormona que estimula que su cuerpo produzca células rojas. Entonces, sus huesos son los encargados de producir la sangre, mayoritariamente. Si usted no tiene esta hormona, su cuerpo no produce suficientes glóbulos rojos, suficiente sangre y usted llega a tener anemia o, en los casos más graves, puedes tener ya eh, una leucemia. ¿Okay? Entonces, la eritropoyetina, hormona importantísima, la producen las glándulas adrenales, que son dos glándulas que están arriba de los riñones y estimulan la producción de células sanguíneas. Hipo e hipertiroidismo. Recuerden que nosotros tenemos, y los perros también, y los animales, una glándula aquí en el cuello que se llama la tiroides. La tiroides afecta el metabolismo, afecta el pelito, afecta la piel. Normalmente un perro hipotiroideo, que es lo más común, va a ser un perro gordo, sin pelo, con la colita como una rata, se le cae el pelo un montón, panzoncito y casi no come, pero igual sigue gordo. Eso es hipotiroidismo. En los humanos pasa un montón. Que llega un señor gordito, sin pelo, y dice, es que vieras que yo lo que tengo es un problema en la tiroides. Y sí, por eso está gordito y sin pelo y sin energía y se siente mal.
Tenemos el otro extremo que es hipertiroidismo, que más bien usted produce mucha hormona, casi siempre le da a los gatos y casi siempre se van a poner muy flacos. Cushing es otra enfermedad, tiene que ver más con cortisol y esteroides, otro tipo de hormonas. Son animalitos que es súper clásico, se les hace una panzota, pero ellos siguen como flaquillos, o sea, el animal tiene flaquitas las patitas, pero una panzotona. Igual es un animal que presenta vómitos, que anda con debilidad, se siente malísimo, la piel terrible, y es esto. Cushing es una enfermedad un poquito más complicada, entonces no quiero entrar mucho en detalle, nada más sepan que existe. Y ya para terminar, quiero que sepan que existe algo que se llama el sistema linfático. El sistema linfático es todo el sistema que se encarga de la parte inmune. Son todos estos órganos que están aquí en la pantalla. Tenemos las amígdalas, el timo, los ganglios linfáticos, los vasos linfáticos, el vaso, las placas de Peyer, el apéndice y la médula ósea. La tarea de todos estos órganos es producir células blancas para defenderlo usted de cualquier enfermedad. Esto no, esto lo vimos la vez pasada. Esto es para que vean, por ejemplo, un perrito, daño en la columna, arrastra las patillas de atrás, pero las de adelante andan pura vida, justamente como el de la radiografía. Hay una enfermedad hormonal que produce tomar mucha agua, estar gordito y poca energía. Si se les ocurre a ustedes cuál es, no tienen que hacer examen. Entonces, si alguno ve la clase y me manda un mensaje y me dice cuál enfermedad hormonal es una enfermedad metabólica, le pasa a los humanos también, toma mucho agua, me pongo gordito, poca energía, orino un montón. Si se les ocurre cuál es, me pueden escribir y si la pegan, solo tienen una oportunidad. Si la pegan, no hacen examen. Les pongo un 100 de una vez. Tienen, eso sí, tienen que ver la clase el lunes y la respuesta máxima el miércoles. Si me mandan la respuesta después del miércoles es porque vieron la clase tarde y ya no se las valgo. Chao, chiquillos. Muchas gracias.